Capítulo 3. El padre de Daisuke, Nagaitoku, era lo suficientemente mayor como para haber contemplado con sus propios ojos el campo de batalla en la época de la Restauración, y a pesar de ello seguía gozando de una salud envidiable. Después de dejar el servicio civil, entró en el mundo de los negocios y se dedicó a esto y lo otro. Empezó a acumular dinero de una forma tan natural que 14 o 15 años después se había convertido en un hombre rico sin haberse dado casi cuenta. Daisuke tenía un hermano mayor, llamado Seigo. Nada más terminar sus estudios, entró en una compañía en la que su padre tenía intereses y con el tiempo adquirió en ella una posición relevante. Tenía una mujer, Umeko, y 2 hijos. El mayor era un chico, Seitaro, de 15 años de edad. La chica, Nui, era 3 años menor. Además de Seigo, Daisuke también tenía una hermana mayor, pero estaba casada con un diplomático y vivía en el extranjero. Entre Seigo y su hermana nació un hermano más, al igual que entre ella y Daisuke, pero ambos murieron jóvenes. La madre también había fallecido. Así era la familia de Daisuke. Fuera de la casa familiar vivían la hermana, instalada en Occidente con su marido, y él, que acababa de independizarse. En la casa quedaban, por tanto, un total de 5 personas, incluyendo a los niños. Una vez al mes, Daisuke acudía sin falta a recibir su asignación. Se mantenía con el dinero que su padre y su hermano le daban. Aparte de esa cita ineludible, se acercaba por ahí cada vez que se aburría. En esas ocasiones bromeaba con los niños, jugaba una partida de go con el Shoshei o charlaba de teatro con su cuñada. Daisuke apreciaba mucho a su cuñada. Tenía un carácter en el que el manierismo de la era Tempo y la modernidad de la Meiji se entremezclaban despiadadamente. En una ocasión, se tomó la molestia de encargarle a la hermana de Daisuke, que vivía en Francia, un brocado muy poco corriente, un retal de tela bastante cara cuyo nombre además era impronunciable. Mandó a 4 o 5 personas que la cortasen y la transformaran en un obi. Más adelante descubrieron que la pieza de tela había sido en realidad importada desde el mismo Japón, así que todo el mundo se rió a carcajadas de su simpleza. Fue el propio Daisuke quien desveló el misterio después de unas cuantas comprobaciones en las cajas de Mitsukoshi, en las que la tela venía empaquetada. A Umeko le gustaba la música occidental y se dejaba convencer fácilmente para acompañar a Daisuke a los conciertos a los que éste asistía. Al mismo tiempo, mostraba un interés tremendo por los adivinadores. De hecho, idolatraba a Sekirushi, y bebía los vientos por cierto maestro clarividente de Ojima. En 2 o 3 ocasiones, Daisuke tuvo que acompañarle en ricksha a visitar a alguno de aquellos videntes. En aquella época, Seitaro, su sobrino, estaba completamente entusiasmado por el béisbol, y a veces Daisuke le lanzaba algunas bolas. Era un chico con una ambición de lo más particular. Todos los años, nada más comenzar el verano, cuando los puestos que vendían batatas calientes se transformaban en heladerías, le gustaba ser el primero en ir a comprarse un helado, mucho antes incluso de que los primeros calores hicieran que empezara a sudar. Cuando no había, se contentaba con unos de esos simples granizados de sabores, y a pesar de su decepción inicial, volvía a casa triunfante. En otro momento, le dio por decir que quería ser la primera persona en entrar en el nuevo estadio de sumo que se estaba construyendo en Tokio tan pronto como lo terminasen, y se pasaba los días preguntando a Daisuke si conocía a algún luchador o si era experto en lucha. Nui, su sobrina, arreglaba todas sus disputas con un «te lo advierto, ten cuidado con lo que haces». También tenía por costumbre cambiarse la cinta del pelo varias veces al día. Hacía poco tiempo que había empezado a recibir clases de violín, y tan pronto como volvía a casa cada tarde, se ponía a practicar lo aprendido emitiendo unos ruidos de lo más estridentes. Nunca tocaba si alguien la miraba. Se encerraba en su cuarto y se ponía a sacar chirridos del instrumento, así durante horas. Sus padres pensaban que tenía un gran talento. Daisuke era el único que se atrevía a comprobar de vez en cuando las evoluciones de la niña, y ella cuando lo veía le espetaba: «Ten cuidado con lo que haces». El hermano de Daisuke se ausentaba muy a menudo. Si estaba ocupado en algo, la única comida que tomaba en casa era el desayuno. Sus hijos no tenían la más mínima idea de a qué se dedicaba el resto del día, y Daisuke tampoco sabía mucho más. Prefirió no hacerlo. Mientras no fuera estrictamente necesario, no investigaría sobre las actividades de su hermano. Los chicos adoraban a Daisuke, y su cuñada, como es lógico, también lo apreciaba. En cuanto a su hermano Seigo, no se sabía muy bien cuáles eran sus sentimientos. En las raras ocasiones en que se encontraban, se dedicaban a compartir sus experiencias banales.
Hablaban con toda naturalidad, como suelen hacer los hombres con los asuntos relacionados con los negocios. El mayor dolor de cabeza de Daisuke era su padre. A pesar de su edad, tenía un amante joven. Daisuke no tenía ninguna objeción al respecto y de hecho se mostraba muy de acuerdo con el asunto. Era de la opinión de que los que se dedicaban a criticarlo lo hacían únicamente porque carecían de los medios necesarios para costearse un amante propio. Su padre era un hombre de férrea disciplina. Cuando Daisuke era un niño, ese rasgo de su carácter le molestaba profundamente, pero ahora que se había convertido en una persona adulta, ya no había ninguna razón por la que debiera incomodarse. Lo que más le afectaba era que su padre confundía la época de su juventud con la de Daisuke, y no veía gran diferencia entre ambas. Insistía en que su hijo se comportase con cordura, lo mismo que hizo él cuando tuvo que salir al mundo. En caso contrario, su vida no sería sino una falsedad. Como Daisuke nunca le preguntaba qué era lo que él entendía por falsedad, no discutían al respecto. De niño tenía un carácter muy temperamental y perdía los estribos con frecuencia. A los 18 o 19 se peleó con su progenitor en un par de ocasiones. Pero pasó el tiempo, y tan pronto como terminó la universidad, su temperamento se templó. Desde entonces nunca más logró enfadarlo. El padre atribuía su docilidad recién estrenada a la disciplina que le había impuesto a lo largo de su juventud, y eso le enorgullecía secretamente. En realidad, la así llamada disciplina solo había funcionado para suavizar los sentimientos más conflictivos que unían a padre e hijo. Al menos eso era lo que Daisuke pensaba. Su padre, en cambio, interpretaba todo lo contrario. No importaba lo que sucediera entre ellos, al final se demostraba que estaban hechos de la misma pasta. Los sentimientos de un hijo hacia su padre eran otorgados por el cielo, y no podían ser alterados de ninguna manera, fuera cual fuera el trato que el padre dispensara. Podían producirse algunos excesos, cierto, pero eran en nombre de la disciplina y sus resultados en ningún caso afectarían a los lazos paternofiliales. Así lo creía, al menos el padre de Daisuke, un hombre profundamente influido por las enseñanzas de Confucio. Convencido de que por el simple hecho de haberle dado la vida tenía garantizado a perpetuidad el amor de su hijo, a pesar de algunas incomodidades y dolores que éste pudiera ocasionarle, su padre era de los que siempre acababan siguiendo su camino. El resultado es que su hijo mostraba una gélida indiferencia hacia él. Era verdad que su actitud cambió considerablemente desde que acabó la universidad. Incluso se mostraba sorprendentemente flexible en algunos aspectos. Sin embargo, no era más que una parte del plan que había diseñado cuando Daisuke vino al mundo, y no se podía interpretar como una respuesta positiva a los cambios internos que el padre pudiera percibir en él. Lo único cierto era que en aquellos momentos, con su hijo ya crecido, ignoraba por completo los resultados nocivos que su plan educativo habían producido en Daisuke. Estaba muy orgulloso de haber combatido en la guerra. A la mínima de cambio no dejaba pasar la oportunidad de mostrar su desprecio por los amigos de Daisuke. No tenía ningún tipo de consideración. Les criticaba por carecer de valor, por no haber luchado nunca en la guerra. Hablaba como si el valor fuese el atributo más preciado del hombre. A Daisuke se le ponía mal sabor de boca cada vez que escuchaba a su padre hablar como lo hacía del valor marcial. Puede que el coraje fuera un requisito imprescindible para sobrevivir en los bárbaros días de su juventud, cuando la vida parecía no tener ningún valor, pero en su civilizada época, Daisuke veía que todo aquello sonaba trasnochado, igual que los moños y los arcos de los antiguos guerreros. De hecho, le parecía más acertado valorar positivamente muchas de las cualidades que tenían por incompatibles con el coraje. Después de la última charla que tuvo con su padre, Daisuke fue a hablar con su cuñada y se tiró un buen rato mofándose de cuánto éste le había dicho. Para su padre, al parecer, no había cosa más digna en el mundo que una estatua de piedra. Huelga decirlo, pero Daisuke era un cobarde, y bien poco que se avergonzaba de serlo. A veces incluso se refería a sí mismo como tal. Una vez cuando era niño, fue él solo al cementerio de Aoyama en mitad de la noche, instigado por su padre. Resistió 1 hora en aquel inquietante lugar, y después volvió a casa pálido como una sábana. La experiencia lo dejó apesadumbrado. A la mañana siguiente, su padre se rió de él, y fue a partir de entonces cuando empezó a considerarle un hombre odioso. Su padre le contó que los chicos de su época tenían por costumbre subir solos en mitad de la noche al Tsurugigamine, a unos 4 kilómetros del castillo, como parte de su entrenamiento. Allá arriba esperaban en un pequeño templo hasta poder saludar al amanecer.
En aquellos tiempos nacíamos con unas ideas bien distintas a las de los jóvenes de hoy en día, sentenció. Su padre pronunciaba esas afirmaciones tan desafiantes siempre que le venía en gana, y a ojos de Daisuke siempre pintaba un panorama desolador. A Daisuke no le gustaban nada los terremotos. Algunas veces, mientras estaba sentado tranquilamente en su estudio, podía sentir cómo se aproximaba a uno en la distancia. Tenía la impresión de que todo, el cojín sobre el que se sentaba, incluso el suelo de madera del tokonoma, se estremecía. Su extremada sensibilidad le parecía una respuesta natural frente a las personas como su padre, seres primitivos con un sistema nervioso subdesarrollado, o bien idiotas cuyo único objetivo en la vida consistía en engañarse a sí mismos. Un día, Daisuke estaba sentado cara a cara con su padre. La pequeña habitación en la que se encontraban estaba cubierta por extensos aleros, que le impedían vislumbrar el exterior cuando miraba hacia el jardín mientras estaba sentado en el suelo. El cielo no parecía muy amplio desde aquella habitación, pero al menos era silenciosa, y resultaba un lugar apropiado donde relajarse. Su padre fumaba tabaco picado, y se había acercado un brasero para usarlo a modo de cenicero. De vez en cuando daba unos golpecitos para tirar la ceniza, y el sonido producía una agradable resonancia en el jardín silencioso. Daisuke limpió 4 o 5 boquillas doradas en el brasero. Estaba cansado de fumar y de expulsar el humo por sus orificios nasales, y permanecía sentado de brazos cruzados estudiando el sombrío semblante de su padre. Se dio cuenta de que a pesar de su edad tenía un rostro verdaderamente carnoso. Sin embargo, tenía las mejillas hundidas y unos ojos que colgaban bajo sus espesas cejas como los de un besugo. En lugar de tener una digna y blanca barba, su pelo tiraba más bien amarillo. Cuando se dirigía a alguien, tenía por costumbre mirar a intervalos a la cara de su interlocutor y a sus rodillas. Debido al movimiento de sus ojos, de vez en cuando se le veían destellos blancos en la mirada, y eso producía una sensación peculiar en quien le escuchaba. El anciano pontificaba. El hombre no debe pensar únicamente en sí mismo. Existe la sociedad, existe el país. Si no se hacen cosas por los demás, es imposible que uno pueda sentirse bien. Fíjate en ti, por ejemplo. No creo que te sientas precisamente orgulloso con tu vida. Te pasas el día holgazaneando por ahí. Sería bien distinto, por supuesto, si fueses de clase baja, alguien carente de educación. Pero en tu caso no hay ninguna razón que justifique que una persona como tú, que ha recibido una formación selecta, se pase el día entero haraganeando sin hacer nada. Lo que uno ha aprendido solo cobra sentido cuando se pone en práctica. Sí, tienes razón, se limitaba a contestarle a Daisuke. Cada vez que recibía alguno de sus sermones, no sabía qué responder, y quizá por eso había adoptado la costumbre de ofrecer respuestas vagas y someras. Por lo que a él se refería, las ideas de su padre eran algo muy poco razonado. En cuanto resolvía una cuestión que le resultaba interesante, se lanzaba a decir lo primero que le venía en gana, sin ningún miramento, y por eso sus argumentos carecían del más mínimo valor. Es más, aunque en un momento determinado pareciera guiarse en sus manifestaciones para con su hijo por un estricto sentimiento de altruismo, al instante siguiente cambiaba radicalmente de tono y parecía actuar exclusivamente para proteger sus intereses personales. Sus palabras fluían en abundancia y le daban un aire importante, pero su contenido apenas merecía un segundo de la atención de su hijo. Atacar la base sobre la que se sustentaba su lógica y derribarla hubiera resultado una tarea enormemente trabajosa, peor aún, irrealizable. Daisuke siempre acababa llegando a la conclusión de que era preferible dejarlo todo como estaba, darlo por imposible. Sin embargo, su padre partía de la premisa de que su hijo pertenecía a su mismo sistema solar y asumía que era su derecho inalienable determinar cada centímetro de lo que concerniera a la órbita de su vástago. Por tanto, a Daisuke no le quedaba más remedio que fingir girar educada y sumisamente alrededor del sol que su padre representaba. Si no te gustan los negocios, no te preocupes. Hacer dinero no es la única forma que tiene uno de servir a Japón. No te pondré objeciones si no lo ganas, naturalmente. Entiendo que no sea de tu agrado si me entrometo en tus asuntos solo por esa cuestión. En lo que se refiere al dinero, seguiré ayudándote como lo he hecho siempre. No sé cuántos años me quedan de vida, y seguro que no me lo podré llevar todo conmigo cuando me muera. Tu retribución mensual no será un problema. Precisamente por eso te pido que te pongas en marcha y hagas algo. Cumple con tu deber de ciudadano. Ya tienes 30 años, ¿no? Sí. Es impropio de cualquier persona que se precie de serlo estar ocioso y desocupado a los 30. Daisuke nunca había pensado en sí mismo como un ocioso. Más bien se veía como uno de esos seres privilegiados que disponían de una gran cantidad de horas libres, ajenos a toda preocupación. Cada vez que su padre empezaba con uno de sus discursos, sentía lástima por él.
La cristalización de sentimientos elevados, tanto estéticos como intelectuales, resultado de días y meses dedicados a perseguir esos valiosos objetivos, no significaban nada para la mente infantil de su padre. Como no había nada que pudiera decir ni explicar, se limitaba a contestarle con aire circunspecto. Sí, eso que dices es un problema. Su padre no podía dejar de verlo, como si fuera un niño todavía, y como las respuestas de Daisuke tenían invariablemente ese tono pueril, y eran tan simples como poco realistas, el viejo las desdeñaba y se quejaba amargamente de su inutilidad. Parecía como si su hijo no hubiera crecido aún. Si por el contrario, el tono de Daisuke era frío, comedido, impetérrito y totalmente indiferente a los reproches de su padre, entonces sentía que no sabía tratarle realmente. ¿Te encuentras bien de salud, hijo? Llevo 2 o 3 años sin cogerme un resfriado. Tampoco parece que estés perdiendo el tiempo, precisamente. Tus calificaciones en la universidad han sido bastante buenas, ¿no? Sí. Entonces es una lástima que andes por ahí sin hacer nada. ¿Cómo era el nombre de ese chico? Ya sabes, ese compañero tuyo que solía venir a casa. ¿Será Hiraoka? Eso, Hiraoka. No era gran cosa, pero ¿no consiguió una buena colocación después de graduarse? Sí, pero parece que ha metido la pata y ha regresado. El viejo no pudo evitar lanzar una sonrisa sardónica. ¿Por qué? ¿Por qué? Probablemente porque trabaja para comer. Su padre no comprendió lo que quería decir. Me pregunto si no habrá hecho algo indebido. Probablemente haya hecho lo correcto en cada momento, pero también es muy posible que al final lo correcto haya resultado ser una equivocación. Oh, fue su dubitativa respuesta. Después cambió de tono y continuó. Cuando la gente joven se equivoca, es por falta de sinceridad o de devoción. Yo he intentado emprender muchos proyectos a lo largo de mi vida, y a juzgar por mi experiencia, te aseguro que alcanzar el éxito es imposible sin esas dos cualidades. Pero ¿no es cierto también que hay ocasiones en las que uno falla precisamente debido a la sinceridad y a la devoción? No, jamás. Sobre la cabeza de su padre colgaba llamativamente un cuadro con una frase enmarcada. La sinceridad es el camino del cielo. Lo había heredado de su padre, y se sentía muy orgulloso de ello. Daisuke odiaba aquel cuadro con todas sus ganas. En primer lugar, la letra le disgustaba profundamente. En segundo lugar, expresaba un sentimiento que no se ajustaba a su sensibilidad. Justo detrás de aquellas palabras, él habría añadido gustoso, pero no el camino del hombre. Hacía tiempo, cuando las finanzas de la familia del padre de Daisuke se habían deteriorado, fue su progenitor quien tuvo que asumir la responsabilidad de poner las cosas en orden. Reunió a 2 o 3 comerciantes con los que tenía vínculos, se quitó la katana y se postró hasta dar con la cabeza en el suelo. Le suplicó que le concediesen préstamos temporales. Como no tenía forma de saber si podría devolverlos, no le quedó más remedio que admitir esa incertidumbre, y su honestidad fue la clave del éxito de su petición. Fue entonces cuando le pidió a un pintor que escribiera esas palabras y las enmarcase. Lo colgó en su habitación y se dedicó a mirarlo día y noche. Daisuke era incapaz de precisar la cantidad de veces que había escuchado aquella historia de labios de su padre. 15 o 16 años después de aquello, las deudas comenzaron a acumularse de nuevo en la casa, y volvieron a amenazar las finanzas tan concienzudamente rehechas por su abuelo. Una vez más, y basándose en la capacidad que en tantas ocasiones había demostrado poseer, al padre de Daisuke se le encomendó hacerse cargo de la situación. En esa ocasión trató de reducir gastos domésticos. Decidió que de salida calentaría el baño por sí mismo. Descubrió una enorme discrepancia entre la cantidad de madera que se gastaba en realidad y la cantidad indicada en los libros. Decidió llevar a cabo una investigación exhaustiva del asunto y se dedicó a ello durante un mes entero, con sus días y sus noches, hasta que finalmente logró descubrir la técnica perfecta para calentar el agua sin mucho gasto. Consiguió reducir costes, reajustar la economía, y desde entonces el señor de la casa vivió con un relativo confort. Dadas sus experiencias del pasado y que jamás en su vida se aventuró a llevar su pensamiento un paso más allá en la escala evolutiva, el padre de Daisuke seguía proclamando a los 4 vientos las para él indiscutibles virtudes de la sinceridad y la devoción. No sé por qué, pero me parece que tú careces tanto de una cosa como de la otra, y eso no puede ser. Quizá por eso es por lo que no puedes hacer nada, le dijo a Daisuke. Soy tan devoto como sincero, padre. Se trata únicamente de que soy incapaz de aplicar esas cualidades a los asuntos cotidianos. ¿Por qué razón? Daisuke nuevamente no supo qué respuesta darle. Sinceridad y devoción no eran mercancías preparadas y listas que uno pudiera guardar en su corazón. Como las chispas producidas por la fricción entre el acero y la piedra,
había fenómenos que surgían del encuentro genuino entre dos seres humanos. No había tantas cualidades que uno pudiera poseer, pues al fin y al cabo no era sino resultado de un intercambio espiritual. Por tanto, sin el concurso de los individuos adecuados, esas cualidades no podían transformarse en realidad. Padre, las analectas de Confucio o de Wang Yaming son como láminas doradas y usted se las ha tragado enteras. Es por eso por lo que habla así. ¿Láminas doradas? Daisuke se mantuvo en silencio durante unos instantes. Y las palabras siguen siendo láminas doradas cuando salen de su boca, continuó. Aunque le picaba la curiosidad, su padre no iba a ponerse a forcejear con las palabras eruditas, excéntricas y epigramáticas de aquel joven ingenuo. Aproximadamente 40 minutos después, el padre de Daisuke se vistió con su ropa de calle y cogió un rickshaw. Daisuke lo vio salir y volvió al cuarto de estar. La habitación era un añadido reciente a la casa y se había construido al estilo occidental. La mayor parte de los muebles que la decoraban habían sido fabricados por ebanistas de acuerdo con las instrucciones de Daisuke. De especial interés para él era una pintura que había servido para decorar la viga, resultado de una larga charla con un conocido pintor. Daisuke se levantó y examinó los colores como si fueran los de una pintura en rollo. Le sorprendió descubrir que ya no le resultaban tan gratos como la última vez que los había visto. Se levantó y comenzó a escudriñar cada una de las secciones, cuando de pronto entró su cuñada. «Anda, estás aquí», dijo para añadir inmediatamente después. «¿Has visto mi peineta?» Resultó que estaba a los pies del sofá. El día antes se la había prestado a Nui, que se la había dejado olvidada y tirada de cualquier manera. La cogió y empezó a colocársela en el pelo, moviendo las manos como si estuviera sujetando la cabeza. Miró a Daisuke y le dijo medio en broma. «¿Qué? ¿Perdido por ahí como de costumbre?» «Sí, he recibido otro sermón de padre». «¿Otra vez?» «Pues sí que es pesado, la verdad. Qué poco tacto por su parte. Acaba de volver de viaje y ya te está regañando. Pero tú tampoco das motivos para que no lo haga. No haces nada de lo que se espera de ti». «Yo nunca discuto con él. Me contengo y me limito a escuchar lo que tiene que decir». «Eso no hace sino empeorar las cosas. Cada vez que te reprende tú te limitas a contestar dócilmente. Sí, pero luego no haces nada». La ironía apareció en la sonrisa de Daisuke y guardó silencio. Umeko se sentó en una silla frente a él. Era una mujer esbelta, morena, de cejas despejadas y labios finos. «Ven, siéntate a mi lado, te haré compañía un rato», le ofreció ella. Sin embargo, Daisuke continuó de pie, estudiando con atención el aspecto de su cuñada. «Hoy llevas un haneri. Extraño». «¿Cuál? ¿Este?» Umeko bajó la barbilla y juntó las cejas para tratar de verlo. «Ah, sí, me lo compré el otro día». «Bonito color». «Eso da igual, siéntate». Daisuke se sentó justo enfrente. «Ya estoy sentado». «¿Por qué razón te he regañado hoy?» «La verdad no estoy seguro, pero me ha sorprendido el impagable servicio que padre ha realizado para con la sociedad y el país. Es como si se hubiera entregado en cuerpo y alma, sin un momento de descanso desde que tenía 18 años. Así es como ha logrado la posición de la que disfruta ahora. Sí, con el servicio y sacrificio a la sociedad y al país se gana tanto dinero como padre. No me importaría lo más mínimo hacerlo yo también». «Entonces, ¿por qué no te tomas las cosas en serio y te pones a hacer algo de una vez? ¿Acaso piensas que el dinero te va a llover del cielo sin hacer nada?» «Todavía no he intentado ponerme a ganar dinero». «Y sin embargo, bien que te lo gastas. No veo dónde está la diferencia». «¿Mi hermano ha dicho algo?» «Tu hermano está sorprendido por tu actitud desde hace mucho tiempo, pero nunca dice nada al respecto. No me parece muy natural por su parte, pero bueno, en cualquier caso es una actitud preferible a la de padre». «¿Cómo? No seas malvado y no trates de adularme. Eso es lo malo de ti. Pones cara seria y te ríes de la gente». «¿En serio? Claro que sí. ¿Te crees que estoy hablando de otra persona? Deberías hacer algo de una vez por todas. Piensa un poco sobre ello». «Cada vez que vengo aquí acabo por sentirme como Kadono». «¿Quién es Kadono?» «El shoshi que vive en mi casa. Es un tipo de pocas palabras. Si le preguntas algo, invariablemente responde con un así es o es cierto». «¿Eso dice? Debe ser un tipo rarísimo». Daisuke guardó silencio un instante y miró al cielo resplandeciente por encima del hombro de Umeko. A lo lejos se divisaba un enorme árbol. Tenía brotes marrones por todas partes, y las puntas de sus ramas se mezclaban con el azul del cielo, como si se desdibujaran por la llovizna. «El tiempo ha mejorado. ¿Por qué no vamos a alguna parte a ver los cerezos en flor?» «Sí, buena idea. Iré contigo, pero antes contéstame». «¿Que te conteste qué?» «¿Qué fue lo que te dijo tu padre?» «Dijo muchas cosas.
pero me siento incapaz de repetirlas porque no tienen ningún sentido para mí. Quizá no sea lo bastante inteligente. Otra vez haciendo el tonto. Estoy al tanto de todo. Bien, pues te escucho. Umeko se puso un poco remilgada. Últimamente no das tu brazo a torcer. Bueno, no es nada que tú no sepas cómo manejar. En fin, hoy está todo muy silencioso. ¿Dónde están los niños? En la escuela. Una sirvienta joven de unos 17 años abrió la puerta y asomó la cabeza para anunciar que el señor estaba al teléfono y quería hablar con la señora. Se quedó ahí plantada, a la espera de una respuesta. Umeko se levantó inmediatamente. Daisuke también. Hizo intención de seguirla fuera de la habitación, pero ella se dio la vuelta y le dijo: «Quédate aquí, quiero hablar contigo de algo». Daisuke encontraba divertido que su cuñada adoptara con él ese aire de superioridad. «Por favor, tómate el tiempo que quieras», dijo antes de volver a la contemplación de la pintura. Al cabo de un rato, parecía como si los colores no estuvieran pintados sobre la pared, sino como si saltaran de sus pupilas y volaran hasta allí para quedarse fijados. De esa manera, controlando los colores que salían de sus ojos, Daisuke fue capaz de corregir todos los detalles que le disgustaban, y cuando por fin logró componer los tonos más hermosos de los que era capaz su imaginación, se sentó embelesado. Justo en ese momento, Umeko regresó a la habitación y Daisuke volvió en sí. Escuchaba educadamente lo que le decía, y comprendió que de nuevo sacaba el tema del matrimonio. Antes incluso de graduarse en la universidad, y gracias a los esfuerzos de Umeko, le presentaron a una gran variedad de posibles candidatas, primero en fotografía y después también en persona. Al principio escurría el bulto con objeciones convencionales y aceptables, pero en los últimos 2 años su actitud se volvió mucho más descarada. Sus quejas a veces resultaban curiosas y veía defectos por todas partes. La boca de ésta no estaba en el ángulo correcto en relación con la mandíbula. Los ojos de aquella no guardaban proporción con la anchura de su cara y la de más allá tenía las orejas en evidente discordancia. Como nunca eran excusas normales, Umeko también empezó a tenerlas en cuenta. Al final llegó a la conclusión de que se esforzaba demasiado y por esa razón Daisuke empezó a abusar de su amabilidad y a comportarse de manera irresponsable. Umeko pensó que lo mejor sería dejarlo correr y abandonarlo con sus propios recursos hasta que no le quedase más remedio que volver a ella rogando ayuda. Una vez tomada esta decisión, su cuñada no volvió a decirle ni una palabra sobre el matrimonio. Pero Daisuke no parecía preocuparse en absoluto por el asunto y seguía comportándose de manera incomprensible. Sin embargo, en esta ocasión su padre había vuelto de viaje con una nueva candidata cuya familia estaba muy relacionada con la suya. A Umeko le habían explicado todos los detalles un par de días antes, y por tanto había asumido que su charla giraría en torno a ese asunto en cuanto se vieran. Pero resultó que Daisuke no sabía nada del tema. Quizás su padre le había llamado precisamente con la intención de discutirlo, y al observar la actitud huidiza de su hijo, decidió que sería más apropiado callarse y dejarlo pasar. Daisuke no sabía demasiado sobre aquella muchacha. Conocía su apellido, pero no su nombre de pila. No tenía ni idea de su edad, de su aspecto, su educación o de su carácter, pero sabía de sobra la razón por la que la habían elegido para presentársela. El padre de Daisuke tenía un hermano mayor llamado Naoki. Solo era un año mayor y tenía una complexión más pequeña, aunque tenía un carácter y unos rasgos muy parecidos. La gente que no les conocía bien a menudo creía que eran gemelos. Al padre de Daisuke no le llamaban Toku por entonces, como hacían ahora cariñosamente sus conocidos, sino por su nombre de la infancia, Seinoshin. Al igual que los hermanos Naoki y Seinoshin se parecían físicamente, también lo hacían en temperamento. Se las ingeniaban siempre que podían para estar juntos y hacer las mismas cosas. Iban y venían a clase sin separarse y de noche leían bajo la luz de la misma lámpara. Un día de otoño, el año en que Naoki cumplió 18 años, les mandaron a un recado al templo de Tokakuji, en las afueras de la ciudad del castillo. Tokakuji era el templo familiar del cabeza de familia. Allí había un monje llamado Sosui, y debían entregarle una carta. Se trataba de una simple invitación para jugar una partida de Go y no exigía respuesta, pero Sosui los entretuvo con su cháchara, y cuando se marcharon apenas quedaba una hora para la puesta de sol. Aquel día se celebraba un festival, y la ciudad estaba muy animada. Atravesaron la multitud tan rápido como pudieron, y justo cuando estaban a punto de doblar una esquina, se toparon con un conocido del barrio llamado Oguri. Nunca se habían llevado bien. Resultó que Oguri estaba borracho como una cuba, y después de proferir unos cuantos insultos, se lanzó a por Naoki, katana en mano. A Naoki no le quedó más remedio que defenderse, y sacó la suya para enfrentarse a él. Su oponente tenía fama de violento, y no dejaba de ser un tipo temible a pesar de su borrachera. Estaba claro que Naoki por sí solo perdería en aquel enfrentamiento,
Entonces su hermano pequeño sacó también su katana y entre ambos consiguieron abatirle. En aquellos tiempos se asumía que si un samurái mataba a otro, debía hacerse seppuku. Los hermanos regresaron a casa resignados ante su destino. Su padre también se preparó y se dispuso a ayudarles con el ritual. Por desgracia, a su madre le habían invitado aquel mismo día a una casa de muy buena reputación con motivo del festival y estaba ausente. El padre, con el deseo muy humano y comprensible de permitir que los viera una última vez, mandó llamarla. Mientras la esperaban, se entretuvo en reprender a los chicos y en preparar la habitación para el ritual. Sucedió que la persona a la que su madre había ido a visitar era un pariente lejano llamado Takagi. Takagi era un hombre con una considerable influencia, algo muy conveniente en aquellos días en los que el mundo empezaba a cambiar y el código samurái ya no se respetaba de una manera tan estricta como antes. Además, la víctima era un villano en toda regla, que tenía una pésima reputación. Takagi volvió con la madre y le pidió al padre que no hiciera nada hasta recibir instrucciones oficiales. Entonces, Takagi comenzó a mover algunos hilos. Se ganó el favor del consejero y a través de este, del mismísimo señor del clan. Por suerte, el padre de la víctima resultó ser una persona razonable, que no solo deploraba la mala conducta de su hijo, sino que una vez quedó determinado que fue él quien provocó la pelea, no puso objeciones a imponer a los chicos un castigo menos severo. Así, los hermanos fueron encerrados en una habitación durante un tiempo como penitencia. Después, se escabulleron sin que nadie se diera cuenta. 3 años más tarde, al hermano mayor del padre de Daisuke lo mató en Kioto un samurái errante. Pasó otro año y comenzó la era Meiji. A los 5 o 6 años, Seinoshin se trasladó con sus padres a Tokio, encontró esposa, y fue entonces cuando cambió su nombre por el de Toku. Por aquel entonces, Takagi, el señor que le había salvado la vida, ya estaba muerto, y su hijo adoptivo se había hecho cargo de la familia. El padre de Daisuke trató de convencerlo para que se mudara a Tokio, donde le enseñaría los procedimientos de los servicios del gobierno, pero rechazó la oferta. El hombre tenía 2 hijos. Uno de ellos se trasladó a Kioto para estudiar en la Universidad de Doshisha. Tras graduarse, lo enviaron varios años a América, pero acabó regresando y se estableció en Kobe, donde tenía prósperos negocios. Se había convertido en un hombre de considerables recursos. Una hija suya se casó con uno de los mayores contribuyentes de la prefectura. Y era precisamente la hija de esa pareja la que estaban valorando entonces como la posible prometida de Daisuke. «Qué historia más complicada. No puedo creerla», le dijo Umeko. «Pues padre nos la ha contado infinidad de veces», insistió Daisuke. «Bueno, hasta ahora no ha habido ninguna conversación formal de matrimonio, así que no he prestado mucha atención». «Así que ese Sagawa tiene una hija». «No lo sabía». «¿Por qué no la aceptas?», propuso Umeko. «¿Te parece bien?». «Por supuesto que me parece bien. Parece que estaba predestinado». «Preferiría casarme con una chica predestinada por mis propios méritos en lugar de hacerlo con una predestinada por mis ancestros», replicó Daisuke. «¿Es que tienes alguna en mente?», preguntó incrédulo Umeko. Daisuke sonrió amargamente y no dijo nada.